Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados, son las 9:08 y tengo el gusto de dirigir esta versión de Enfoque junto a mi compañero Diego Pajares, que es la persona responsable en RPP de la campaña política, particularmente con el nombre El Poder en tus Manos. Diego es un querido colega que muchas veces nos ha hecho precisiones, hecho correcciones a las inexactitudes que podamos decir o dejar de decir respecto a la complicada construcción legal de nuestro proceso electoral. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Un honor realmente estar contigo aquí. Un saludo a todos nuestros oyentes y televidentes. Y más que corregir errores es tratar de entender la política y el cómo están armando las reglas del juego, que cambian semana a semana, mes a mes, diría yo pleno a pleno a veces en el Congreso, ¿no? Efectivamente, anoche, si me permites, Fernando, Por favor. A las 11:59 acabó el plazo, ¿no?, para que los ciudadanos se afilien a un partido, los ciudadanos que quieran aspirar a cargos de presidente, vicepresidente, senador, diputado y parlamentario andino, ¿no?, puedan afiliarse a un partido, es decir, que el partido lleve sus fichas al Jurado Nacional de Elecciones hasta las 11:59 y que puedan ser estar aptos para postular en las elecciones 2026. Ese ha sido el hito que se ha marcado. Eso no quiere decir que se acaban las afiliaciones continúan, pero solo se va a tomar en cuenta hasta ayer, 11:59, a los afiliados que se inscribieron hasta esa hora para que sean candidatos en el 2026, en las presidenciales sobre todo. Diego, hoy hemos invitado al politólogo y especialista en sistemas electorales y en procesos electorales, Fernando Tuesta Soldevilla, quien ha dirigido la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, por una parte, y ha sido un observador electoral en numerosas elecciones en América Latina. Ya no llevo la cuenta, pero me parece que es prácticamente en todos los países que admiten observación electoral. Como sabemos, hay algunos, como Venezuela, que va a sus elecciones en 2 semanas, que no admite observación electoral independiente e internacional. Señor Tuesta Soldevilla, muy buenos días. Gracias por estar con Diego Pajares y conmigo en Enfoque de los Sábados. Buenos días, Fernando. Diego. Buenos días. Diego, antes de entrar a los detalles que nos puede complementar también, Diego, quiero que expliques al público del PP cuál es la trascendencia del plazo que se ha vencido anoche a las 12. ¿Qué importancia tiene para el proceso electoral? Bueno, yo creo que hay 3 niveles que hay que observar. En primer lugar, efectivamente, el plazo, el tipo de organización y el tipo de elección. A ver, el día de ayer se cumplió el plazo para inscribirse en organizaciones políticas, como lo ha señalado Diego, partidos políticos, para poder participar en las internas, aun cuando le siguen llamando primarias, estas no son, que van a ser el próximo año. Si una persona no se ha inscrito hasta el día de ayer, no puede participar en las internas. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que, sin embargo, hay una ventana todavía que tienen los partidos, que pueden usar el 20%, hasta el 20% de sus listas para designar, y acá hay un error, Diego dice que corrige los errores, acá hay un error que seguramente tú también lo Dice que señalas. no corrige los errores, que orienta la comprensión del acá hay un error, no a ustedes, sino muy frecuente, claro. ya designar a ese 20% como invitados. ¿Y cuál es lo correcto? La ley dice designados. ¿Por qué dice designados? Porque el órgano competente puede usar ese 20% para señalar, sin pasar por las elecciones internas, para que participen en las listas. Estos pueden listas ser parlamentarias, sí, no las planchas presidenciales. Así es. Estos pueden ser miembros del partido o pueden no ser miembros del partido. Entonces, el error es cuando se dice invitados, uno imagina que son fuera del partido. No es así. A tal punto que eso lo utilizó Acción Popular el 2021, donde no hubo, decían, ninguno fuera del partido, o sea, invitados. Puede cubrir ese 20%. Ocurre que muchas veces son los dirigentes quienes se colocan en las listas sin pasar por las internas.
Esa es prerrogativa de los partidos. Se Así es invitarían la ley. a sí mismos, si se permite usar la mala expresión, se invitarían a sí mismos. Claro, ahora, también puede ser al revés, que ese 20% sean fuera del partido, no miembros del partido. Pero ¿por qué entonces han corrido hasta el día de ayer? Porque obviamente el partido quiere que se inscriban, o querían que se inscriban hasta el día de ayer, para tener libertad todavía de manejar ese 20%. Lo que sí sabemos el día de ayer, hoy día ya con certitud, es que los candidatos presidenciales de los partidos ya están inscritos, por lo menos en los padrones, y aquí hay que hacer una diferencia. Hay 30 partidos inscritos, ya sobre ellos no hay desde antes tema, de ayer. Desde antes de ayer. Así es. Y existen un número alto, 20 partidos 20. En proceso de inscripción. De estos, también han tenido que presentar sus padronas hasta el día de ayer, y allí deben estar incluidos los candidatos presidenciales. Claro. De esos 20, puede que no todos se inscriban. Digamos la mitad, siendo la mitad ya son como 40. Es un número altísimo, ¿no? En el caso. ¿Es el más alto número de los últimos procesos electorales? Desde el año 2000, en realidad lo que va del siglo, este es el más alto y en general en la historia, porque antes de este siglo el número no era tan alto. Un número que alcanzó los 26 en el año 2006. Y en el 2021 se inscribieron en realidad 20, pero se retiraron. Sí, solo 18, quedaron 10. No. En el 2020, claro, 21. Sí, 21, sí. Este número que vamos a tener va a sobrepasar con creces, digamos, el que ha sido el más alto número. Y si nos comparamos con otros países de la región, por lo pronto, la mayor parte de los cuales tú has visitado como observador electoral, ¿hay otros que llegan a 40 y tantos partidos inscritos? Ya, ahora ahí viene el tema. Lo que ocurre es que el Perú no tiene la costumbre, y encima se ha castigado con la ley, de no incentivar las coaliciones o alianzas. En otros países hay un número también alto, pero participan menos. En bloques. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, participaron 5 agrupaciones, pero en realidad eran más, y ahí vino las PASO, que justamente operó en términos de reducir el número. Había 5, pero estos 5 a su vez congregaban otros varios partidos. Entonces, esto es un fenómeno ya extendido, el del fraccionamiento, solo que, repito, en varios países lo que hay son coaliciones, como ocurre en Francia. En Francia, por ejemplo, eran coaliciones, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, en Brasil el número es alto, pero hay coaliciones. En el Perú estamos hablando de partidos tomados de manera individual. Vamos a ir a una pausa, después de la cual Diego nos va a dar algunas precisiones sobre lo que pasó anoche, porque tú has estado siguiendo el tema hasta las 11:59, y cuántos se inscribieron a última hora, si es que cabe decirlo, y también queremos, dado que nos ha explicado Fernando que no hay coaliciones, ¿qué hace falta para que los partidos inscritos formen alianzas y postulen no separadamente, y eso reduzca mucho el número? Nos vas a decir qué cosas sabes tú sobre el tema. Pero antes de eso vamos a ir a una pausa. Los sábados particular, porque Diego Pajares y yo mismo, Fernando Carballo, hemos invitado al politólogo y especialista en temas electorales Fernando Tuesta para comprender los alcances del plazo que se ha vencido el día de ayer a las 12 de la noche. Tú has estado hasta el último minuto observando, Diego, ¿y qué es lo que nos puedes informar? Así es, Fernando. Bueno, estuvimos realmente desde temprano, todo el día prácticamente afuera de la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, y notamos, sí, varias portátiles, como se les llama, ¿no? Llegaban candidatos, no solamente hoy día, han estado llegando desde hace un par de días, ¿no? Y ahí voy a ir con una pregunta también para Fernando Tuesta en un momento más, pero informar que sí notamos a las 11:45, 11:50, un candidato que llegó en moto para dejar sus últimos padrones. Sí, exacto, llegó en moto. No creo que deba decir el partido, pero llegó en moto y hubo un
personero que también llegó 11:55, los agarramos saliendo, los entrevistamos, están ahí en la plataforma, en nuestras plataformas digitales, porque todo lo transmitimos a través de YouTube también. Pero quería preguntarle a Fernando Tuesta, le preguntabas tú, Fernando, si es que era común en otros países tener tantos partidos inscritos y por inscribir. Tenemos 50, 30 inscritos, 20 en proceso de inscripción. Pero ayer nos hablaba nuestro reportero, que estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, que habían otras 9 agrupaciones que tienen las credenciales, ¿no? A las que se le han entregado, o han separado el nombre, una cosa, se han separado su nombre. Reserva de dominios. Reserva de dominios, que también han tenido la oportunidad de presentar padrones de afiliados. Entonces, hay un plazo más, incluso para las que no aparecen oficialmente en proceso de inscripción. Es que hay muchas agrupaciones, no tengo acá el número, muchas que han hecho reserva de dominio. Pero en realidad las que aparecen allí en el proceso de inscripción son aquellas que han entregado la documentación para que se inicie el proceso de evaluación de parte del jurado. Entonces, si es que hay una agrupación que presenta la documentación hoy día, bueno, sigue el proceso de inscripción, pero no van a poder participar en las elecciones del 2026 porque su padrón no fue entregado el día de ayer. Entonces, esas 9, digamos, se aseguraron ayer. Si es que han entregado la documentación, Claro, sí. Claro. Ahora, es que para eso fueron, justamente. Pero entre la reserva de dominio y la entrega de la documentación debe pasar por lo menos, como máximo, un año. Ajá. Si que tú no cumples el año, ese proceso se cae, ¿no? Entonces, ha habido muchos casos en que no han podido cumplir. Pero entonces, ¿cuándo es la fecha en que se inscribe cada partido? Depende cuándo entregó la documentación el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que quiere decir que con un poco de mala suerte lo que vamos a tener son elecciones para presidente y vicepresidentes y para el Congreso y para parlamentarios andinos con 59 partidos. Sí. 30 que ya están inscritos, 20 que han presentado documentación que está sujeta a evaluación y 9 que la han solicitado. Bueno, no sé si Fernando estoy de acuerdo, pero ahí va a haber una depuración, si es que, porque el RENIEC tiene que verificar las firmas de las fichas, tienen que los partidos seguir cumpliendo con ciertas condiciones, Por ejemplo, los comités tienen que verificar las firmas que están en los documentos que solicita ser militante en cada uno de ellos. Este es un proceso. Exacto. ¿Cuántos tienen que tener? Tienen que entregar 25.000 documentos de afiliación, Así es. más 67 como mínimo de comités provinciales. Como ya se venció, digamos, el plazo el día de ayer, si es que, por ejemplo, se les reconoce 60, ya no pueden inscribirse. Exacto. Ya no pueden inscribirse. Que... Ya no, ojo, no puede inscribirse para participar en las elecciones. Sí puede inscribirse, sigue el proceso. Como partido. Porque todavía no está, es muy importante, todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción de partidos. Lo que pasa es que un partido, por más que se inscriba después, no va a poder postular porque no pudo entregar, digamos, la documentación completa justamente hasta el día de ayer. Claro, hubo mucha confusión. Es importante para nuestros oyentes y televidentes hacer la diferencia entre lo que ha pasado ayer, que es el plazo para que un ciudadano, ¿no?, y su ficha de afiliación ingrese al jurado y pueda ser considerado candidato. Eso por una parte. En paralelo está la inscripción de los partidos, que continúa. Que continúa todavía, exacto, hasta el próximo año. Y otra cosa muy distinta que en su momento también hubo confusión, es que la inscripción de planchas presidenciales es todavía después de las internas. Falta un montón. Después, falta un montón. Son cosas totalmente Y distintas. entonces, ¿por qué esta diferencia de una distancia tan grande? Porque he operado, obviamente, el Congreso. Lo que ha hecho el Congreso es adelantar el cronograma de manera bastante pronunciada. Porque era ¿cuál años? ¿Cuál era antes? No, mucho después, exactamente no me acuerdo, pero es mucho después. Porque ¿qué ocurre con adelantar esto? Lo que ha hecho es que se reduzca, pudo haber habido incluso mucho más. El Congreso en realidad ha comenzado a aprobar leyes en donde trata de beneficiarse de los partidos que están en el Congreso claramente. Uno de ellos fue el caso de los movimientos regionales. Y como ustedes saben, se aprobó ya en primera votación
la modificación constitucional para que desaparezcan, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero bueno, ¿qué ha operado acá? Falta la segunda votación, que sería a partir de agosto. Supongamos que supongamos que voten nuevamente más allá de 87 votos, se modifica la Constitución. Si un miembro de un movimiento regional quiso participar como candidato para diputado, senador o presidente de la República, ya no puede participar. Salvo estaba en un movimiento regional. Queda eliminado. Ahora bien. Salvo que se haga designar, no invitar, como ha Así usted, es, sino salvo que designar en ese 20% del que habló. para la lista parlamentaria, sí. Pero acá viene el otro tema. Podría ocurrir que no lleguen a los 87 y los movimientos regionales se mantengan. Sin embargo, ya impactó sobre ellos. Porque muchos se han basado, sí. Porque muchos dirán, no me quiero arriesgar. Entonces, han renunciado incluso fundadores de movimientos regionales totalmente. Y se han inscrito A partidos nacionales. A partidos nacionales. Sí. Ya golpeó con esta decisión, independientemente que se apruebe o no la modificación constitucional, a los movimientos regionales. Y Fernando, tú nos has dicho que esta decisión de eliminar a los movimientos regionales y privarlos de su derecho a participar en elecciones no existe en ninguna otra parte del mundo, pero también hay muchos países en los que no hay movimientos regionales que tengan capacidad para postular, en donde los partidos cubren todas las regiones. No. Los movimientos regionales tienen la posibilidad de participar en las elecciones regionales y municipales. Sí. No pueden candidatear sus listas en las elecciones para el Parlamento y obviamente Nacionales. de la República. Entonces, sí, en todos los países esto es posible. Son organizaciones a nivel subnacional que llevan nombres distintos. A unos le llaman partidos regionales, etcétera. Pero en todos sitios hay. Lo que ocurre es que en muchos países los partidos nacionales cubren, digamos, el triángulo de representación casi todo, y abajo hay espacios para que ganen algunos lugares. Acá no. Lo que ocurre es que la incapacidad, la desorganización, la informalidad de los partidos nacionales hace que solo 1/3 a nivel subnacional ganen los partidos nacionales. Eso es importante. 2/3 Sí. ganan los movimientos regionales, y lo que están haciendo los partidos es lo siguiente: si no te gano, te elimino. Eso es importante porque claramente hay un interés en este caso, los partidos representados en el Congreso, Nacionales, nacionales, porque en las últimas elecciones, yo no recuerdo alguna en la que hayan superado los partidos nacionales en elecciones regionales a los movimientos regionales. Entonces, claramente... 2002 fue donde tuvieron mayor posibilidad. Fueron 13 de 25. Ahora es De ahí más. cayó. De ahí, En 2006 en adelante, totalmente derrotados por los Hay movimientos. mucho más. Incluso hay algunas figuras regionales como César Acuña, que fue desafiado en su feudo liberteño por un movimiento regional. Es cierto que presidido por el ex secretario general del APRA, que entre tanto, efectivamente, ya se Formó un movimiento regional y luego ha renunciado y ahora se ha inscrito en un partido nacional. Exacto. Bueno, o sea, y tenemos grandes a lo que hemos regiones, llegado. como Arequipa, en donde ha ganado el señor Roel Sánchez, que es también movimiento regional, y en la mayoría de las regiones. Creo que los partidos que tienen más gobiernos regionales son Somos Perú y APP. Pero son dos Son tres. Poquísimos, son ¿ah? 6, Sí, claro. en un caso 3, pero muy pocos en relación al conjunto, porque hay 25. Sí. Entonces, nuevamente, 2/3 partes lo ganan movimientos regionales. 2/3 partes. Eso es lo que se quiere evitar. No importa, para el Congreso, no le importa que la gente prefiera, y debieran hacerse la pregunta, ¿por qué los prefieren? De acuerdo. Sí. Son las 9:29 y yo quisiera que seamos puntuales para ir a la pausa, justamente porque después quiero preguntarles a ambos algo que tiene que ver con la puntualidad de los plazos electorales. ¿Cómo se explica, querido Diego, cómo se explica, señor Tuesta, que hayan partidos que se han inscrito minutos antes del vencimiento de un plazo? ¿Cuál es ese gusto que tenemos en el Perú por hacer las cosas literalmente a última hora? ¿Por qué se hace eso? ¿Porque no tenían los papeles listos o porque quieren llamar la atención haciendo que se hable de ellos justamente por haberse puesto al borde de la hora? Porque tengo entendido que por lo menos 2 han presentado documentos en los minutos finales Afiliados, ¿no? previos Sí. a la medianoche. No lo contestarán, con todo respeto por los partidos, naturalmente, tanto Fernando Tuesta como Diego Pajares, después de la pausa de las 9:30, y respetamos puntualmente nuestra hora de pausa.
y personal. Ahora sí, retomamos nuestro tema. Había quedado planteada la pregunta, ¿por qué esta inscripción de las listas de los partidos hasta minutos antes de la medianoche de ayer? Señor Bueno, yo tengo una experiencia que sucedió específicamente anoche, ¿no? Que estuvimos cubriendo con el poder en tus manos este límite, esta fecha límite, ¿no? Y es que llegó en moto, como les había anunciado este candidato, con su personera, con su asesora legal, a dejar las últimas listas, y nos acercamos a preguntarle, señor, son 6:55, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a última hora? Y él nos hablaba pues de que su agrupación, la puedo decir porque la hemos sacado en redes y todo, es el Partido Demócrata Unido Perú, el señor Charly Carrasco Salazar, nos decía que él había estado esperando planillones que venían de regiones, de provincias, y él nos dijo, ¿cómo voy a presentar sin que, si me dicen ya estoy yendo, señor Carrasco, tenía que esperarlos, así que los he esperado hasta el final? Y esto nos habla también de que, a ver, el jurado tiene oficinas descentralizadas, ¿no? Pero han preferido venir a Lima para poder inscribirse. Sí, acá hay dos cosas. Lo que ocurre es que las personas tenían que llevar y llenar sus solicitudes a los partidos. Los partidos lo integran a su padrón. Lo que llevan los partidos es el padrón, acompañado justamente de estas solicitudes. Los partidos han entregado padrón varios días, desde ayer hasta antes, pero también pueden actualizarlo. ¿Por qué? Porque en esos días, digamos en una semana, por poner un ejemplo, llegaron nuevas solicitudes, entonces se entregan la actualización del padrón. Eso se podía hacer hasta las 11:59. Ahora, no son listas, son miembros del partido que conforman el padrón. Ajá. Estas personas están habilitadas para ser, dentro de los partidos, candidatos que en las elecciones internas se decidirá quiénes conforman las listas, en algunos casos que se complemente con el 20% que le asiste al partido el derecho de designar personas dentro o fuera del partido. Estas listas se escriben todavía hacia el segundo semestre del próximo año. Ahora, pero tampoco podemos negar que este hito, este plazo, el que venció anoche, ha sido un plazo para que posibles candidatos, primero en las internas, evidentemente, como usted bien ha dicho, y luego a la presidencia, si es que las ganan y las pasan, se afilien de una vez. Claro, en el caso, quizás algo que está cerrado, es que tenemos que encontrar, en estos padrones deben estar los candidatos presidenciales de los partidos o alianzas que en el futuro probablemente se establezcan. Ahora, repito, allí están. Los parlamentarios todavía podrían ingresar, pero los candidatos presidenciales están ya en estos padrones, algunos más o menos conocidos y otros pues aparecen. Y ahí, de acuerdo. Ahora quisiera preguntarles, porque estamos acercándonos al final de nuestro diálogo, ¿cómo se explica que en nuestro país hayan tantos partidos que pretenden y logran, la mayor parte de ellos, inscribirse? ¿Qué significa? ¿Que hay una vocación política, hay un sentimiento de responsabilidad por el tema público, o lo contrario, que hay una ligereza y se está mirando la política y la participación en ella en función de otros intereses? Yo sé que la pregunta es comprometedora para esta hora de la mañana, pero que queremos algunas, por favor, orientaciones para entender este fenómeno peruanísimo de una multiplicación gigantesca de partidos que quieren participar en las elecciones. A ver, si me permiten a mí empezar rapidísimo, para mí es complejo entender con estos años que llevo en el poder en tus manos, la campaña del 2026 la hemos empezado en junio del año pasado. Desde junio del año pasado estamos siguiendo temas de democracia, de partidos, y recién ahora, en las últimas semanas, hemos estado viendo desafiliaciones. Doy un dato muy relevante que ayer nos dio el jurado. En las últimas 2 semanas han habido 1.500 renuncias a partidos, ¿no? Que probablemente, nos decía el representante del jurado, estén afiliándose esa semana y en estos días lo a que otros. El Comercio dice en su titular de hoy, más de 18.000 personas, 18.000, es la mitad del Estado Nacional, casi un poquito menos, se afilian a partidos en el último día de inscripción. Bueno, miren, para darles algunos datos. En realidad, bueno, la idea de la reforma era
abrir la oferta. Pero esto estaba asociado nuevamente con las PASO. Entonces había incentivos, pero a su vez desincentivos. Si tú no pasabas, no seguías en carrera. Al eliminar las PASO, que no es poca cosa, si hay 40 inscritos, van a haber 40 que se presenten. Ahora viene la otra parte, que es el umbral o la valla. El año 2021, de 20 listas parlamentarias, tan solo 10 cruzaron el umbral. Y entonces este es el segundo surtidor. Claro, acá va a haber un problema, porque la campaña con 40, 30, ya 20 es un montón, va a ser extremadamente complicada. O sí, 18 candidatos presidenciales, es cierto, en el 2021. Sí. Imagínate, ya no va a haber debate, ¿no? Eso es imposible. Era difícil. Y además, se ha nuevamente reincorporado el voto preferencial. Y además hay 2 cámaras. Vamos a tener, Esa cartilla va a ser... Mira, en filas vamos a tener alrededor de 40 filas. Bueno, señor y Tuesta, columnas 5. muchas gracias por Enormemente. decirnos las cosas como son, con la crudeza que requiere para orientarnos. Muchas gracias, Diego, por estar acá. El sábado por la mañana, después de haber pasado una noche en vela viendo quién se escribía a última hora, tenemos que poner punto final a nuestra conversación para recibir al embajador de la República, que ha creado muchos de los conceptos políticos que usamos, como izquierda, derecha, revolución, y algunos mecanismos electorales, como el balotaje, que viene directamente de una palabra francesa. Estoy hablando del señor Marc Giacomini, que al término de casi 4 años en nuestro país termina sus funciones como embajador de la República Francesa en el Perú. Vamos a hacer una pausa y recibiremos al embajador la víspera del Día Nacional de Francia, conmemoración de la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa.